Buenas noches a todos. Mil disculpas de parte del colegio por la demora y los inconvenientes para el inicio de la tercera clase del módulo de endocrinología. Es un placer para nosotros presentarla y contar con ella en esta presentación a la doctora Liliana Facio, especialista en medicina interna, especialista universitaria en endocrinología, especialista en diabetes mellitus de la Sociedad Argentina de Diabetes, magíster en enfermedades endémicas, magíster en gerencia y administración de salud, titular de la Sociedad Argentina de Diabetes, titular de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo, ex presidenta de la Sociedad de Medicina y socia y fundadora de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Catamarca. Bueno, es un placer para nosotros tenerla, doctora. Muchas gracias por la participación. Seguramente vamos a disfrutar mucho su clase y bueno, que todos la disfruten y podamos aprender esta noche todos juntos. Bueno, muchas gracias a vos, Leticia. En nombre de todo la Comisión Directiva del Colegio Médico, les agradezco haberme convocado para este evento. Vamos a comenzar entonces con el módulo 3 de endocrinología en el tema patología tiroidea. Sabemos que la tiroides fue identificada hace varias centurias, en el año 1656. Se encuentra entre las vértebras C5 y D1, superponiéndose a los anillos traqueales 2, 3 y 4. Pesa alrededor de 20 gramos y sus dimensiones varían con la edad y con el sexo, pero podríamos decir que en líneas generales un adulto puede tener ¿me escuchan? Unas dimensiones correspondientes a 35 o 40 milímetros de diámetro longitudinal y de 12 a 15 milímetros de diámetro anteroposterior y transversal, y esto nos va a servir para analizar y ver ecografías. La unidad anatómica y funcional de la tiroides es el folículo tiroideo, que está compuesto por las células foliculares que contienen un coloide rico en tiroglobulina. Cada folículo está rodeado de una membrana basal y en medio de la cual hay células parafoliculares que secretan calcitonina. Es importante hacer un pequeño repaso de la síntesis de hormonas tiroideas para entender no solamente la fisiopatología de las enfermedades tiroideas, sino también los resultados de laboratorio e inclusive de diagnóstico por imágenes. Sabemos que para la síntesis de las hormonas tiroideas se necesita el yodo, que debe ser atrapado del torrente sanguíneo por las células foliculares. Se trata de un transporte activo, donde intervienen el transportador más importante, el NIS, o el sodio yodo SAM-Pointer, que es la primera etapa de la síntesis. Simultáneamente se va sintetizando tiroglobulina, mientras las células, mientras foliculares van atrapando yodo. En una tercera etapa se produce la oxidación de los yoduros, y en una cuarta etapa aparece lo que se llama organificación del yodo. Sobre la molécula de tiroglobulina se unen los átomos de yodo produciendo monoyodotironina, diyodotironina, para posteriormente formar T3 y T4 que se envían al torrente sanguíneo. Entonces recordemos el yodo, el NIS, que es un transportador, el PDS, que es otro transportador, se llama pendrina. Hay enfermedades que se producen por alteraciones de estos transportadores. La tiroperoxidasa, recordemos los anticuerpos antitiroperoxidasa de autoinmunidad tiroidea. En esta etapa de la tiroperoxidasa genera la oxidación de los yoduros sobre la molécula de tiroglobulina y por acción del TOX que da lugar al peróxido de hidrógeno. Se va produciendo entonces de la tiroglobulina monoyodotironina, diyodotironina, T3 y T4. Según las necesidades hormonales del organismo, de las hormonas tiroideas, la tiroglobulina puede ser endositada al epitelio apical y formando gotas de coloide que posteriormente van a ser degradadas en MIT y DIT, constituyendo el segundo pool de yodo en casos de carencia de yodo, y T3 y T4 que van a ser eliminadas, mejor dicho, secretadas hacia el torrente sanguíneo. Considerar Doctora, también, ¿sí?
Disculpe que le interrumpa. Sí, Yo no estoy viendo la diapositiva y hay algunos que dicen que la ven, pero no ven cuando la va pasando. ¿Usted la ve? sí. Porque nosotros no la veo yo en la pantalla. ¿A alguien más le pasa que no ve la diapositiva? Bien. Dice, acá su función de compartir la pantalla está en pausa. ¿Alguien me sacó el compartir pantalla? A ver si puedo. Está en pausa. Ay, Dios. Sí, ha quedado... ¿Alguien sacó ¿Alguien sacó compartir pantalla? Yo me encargo de eso. Qué lástima, tengo que empezar de vuelta. Pero... Tal vez para entrar al doctor Marín me sacaron de hospedadora. Muy posiblemente haya pasado eso. A ver, ahora yo puse ahí algo que puedo entrar a compartir. Ahí está de nuevo. ¿Lo ven ahora? Fíjate, sí, ha vuelto al principio. Y ahora sí, Pase las diapositivas, doctor. Bueno, ahora no sí. sé si empiezo de vuelta. No, se escuchó la primera parte. Bueno, entonces sí vamos, esto me interesa esta diapositiva de la síntesis de hormonas tiroideas. Esa fue la que quedó continuamente, doctor. Bueno, entonces, esa ya la vieron. Bueno, sí, entonces, volviendo al tema para agilizarlo para que no se demore. Esto es importante conocer porque si no, no vamos a entender la fisiopatología de enfermedades y la autoinmunidad tiroidea. Entonces, atrapamiento de ioduros del torrente sanguíneo, dijimos, por un transporte activo a través del NIS, el sodio-yodo symphyter. El 2, síntesis de tiroglobulina en forma simultánea al atrapamiento del yoduro. La etapa 3 con oxidación, la etapa 4 con organificación del yodo para formar monoyodotironina, diyodotironina y luego T3 y T4 al torrente sanguíneo. En este se ve mejor el yodo con auxilio del NIS y de la pendrina. Hay una enfermedad congénita que es por déficit de pendrina. Miren la importancia de este transportador. Por acción de la peroxidasa, entonces sobre la tiroglobulina y con el peróxido de hidrógeno a partir del TOX1 y TOX2, que son glicoproteínas, forman monoyodo, diyodo, T3 y T4. Cuando el requerimiento del organismo lo necesita, hacia las gotas de coloide del epitelio apical y aparecen dos vías. Un segundo pool de monoyodotironina y diyodotironina, que es para evitar las carencias, en etapas de carencia de yodo, y la hidrólisis formando T3 y T4 hacia el torrente sanguíneo. Considerar también que hay un 10% de la tiroglobulina que es endocitada y puede pasar al plasma en forma directa vía megalina. Otro dato importante, la TSH, ya que todo este proceso está regulado por la TSH, la hormona estimuladora de tiroides, que se une a su receptor, TSH receptor, localizado en la membrana vasocelular y produce activación de las vías dependientes de AMP cíclico a través de la vía de la proteína quinasa A y la proteína quinasa C. Recuerden que entonces en autoinmunidad tiroidea debemos considerar la tiroperoxidasa y anticuerpos antitiroperoxidasa, la tiroglobulina y anticuerpos antitiroglobulina, y el receptor de TSH, ya que hay anticuerpos antirreceptor de TSH. Unos datos rápidos del metabolismo del yodo. Para el yodo dietario, 150 microgramos día como requerimiento, que va al pool extratiroideo de yodo, vía yoduro hacia la tiroides, yodo orgánico, metabolismo periférico de hormonas tiroideas y directamente el yodo urinario para su excreción. Tener en cuenta que el yodo urinario es similar a la yoduria. También intervienen en la síntesis y yodiación de las tiroglobulinas factores que disminuyen o producen deficiencia de yodo para cada célula folicular.
entre ellos sustancias bociógenas, que pueden estar en los alimentos, tales como la soja, el coliflor, el brócoli, todas estas, las crustáceas, déficit de hierro, déficit de selenio, déficit de aporte de glúcidos, déficit o desnutrición calórico-proteica. El transporte de la tiroxina y la trillotrionina a los tejidos, 93% se transporta la T4, 7% la T3, y a través de 3 proteínas plasmáticas, la globulina fijadora de tiroxina o TBG, la prealbúmina y la albúmina. Recordar que casi el 99,9% de la T4 está unido a proteínas plasmáticas y menos del 0,1% es hormona libre. Esto nos va a servir al momento de analizar los dosajes hormonales. El efecto general de las hormonas tiroideas consiste en la activación de la transcripción de un gran número de genes. Esos van a incrementar el número y actividad de las mitocondrias, estimular el crecimiento y el desarrollo del cerebro. A nivel metabólico va a aumentar la absorción de glucosa, la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la lipólisis y la síntesis proteica, y van a facilitar el transporte activo de iones a través de la membrana, estimulando la actividad de la sodio-potasio ATPasa, aumentando la producción de calor. A nivel cardiovascular, aumenta el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo tisular, la frecuencia cardíaca, el aumento de la respiración. El mecanismo de acción de hormonas tiroideas se hace, como todas las hormonas, a través de sus receptores, el alfa 1,2 y el beta 1,2,3, que se encuentran distribuidos en prácticamente todo el organismo, de allí la acción sistémica de las hormonas y cómo actúan a nivel de diferentes aparatos y sistemas. La alfa es abundante en el encéfalo, riñón, gónadas, músculo, corazón, la beta en hipófisis e hígado. El mecanismo de retroalimentación del eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo es fundamental su conocimiento para hacer el diagnóstico de los diferentes hipo- e hipertiroidismos, primario, secundario y terciario. El mecanismo de acción de la hormona estimuladora de tirotrofina parte del hipotálamo, que activa el sistema del segundo mensajero de la fosfolipasa y estimula las células tirotropas de la adenohipófisis. Estas producen TSH, la hormona estimulante de la tiroides, que va a actuar, como ya dijimos, en el NIS, que te acuerdan que para el atrapamiento del yoduro, en la yodación de la tiroglobulina, en el aumento del número de las células foliculares. La tiroides va a producir T3 y T4, y cuando estos niveles son adecuados, se va a producir el mecanismo de retroalimentación negativa, inhibiendo tanto a nivel hipofisario como hipotalámico. Este dato es interesante de la serotonina porque también la T3 induce un aumento en la neurotransmisión serotoninérgica a través de una correlación positiva. ¿Esto qué es? La disminución de la serotonina intracerebral determina un aumento del TRH y de las hormonas tiroideas y por lo tanto un aumento de la serotonina en ese mecanismo. Es importante tener en cuenta la serotonina intracerebral, cómo influye en los síntomas que aparecen, por ejemplo, en la depresión, como causa y efecto. Sabemos que la depresión puede producir alteración tiroidea y la depresión también es un síntoma de disfunción tiroidea. Importante considerar la calcitonina por las células C del folículo tiroideo que la secretan. Recordemos que sus efectos se oponen a la acción de la PTH y de la paratormona, y es el inhibidor peptídico más importante de la resorción ósea mediada por osteoclastos. Vamos a tratar de hacer un repaso general, es muy extenso el tema de patología tiroidea. Primero hablaremos de hipotiroidismos, luego de hipertiroidismos, tiroiditis y nódulos tiroideos con cáncer de tiroides. El hipotiroidismo es la patología más frecuente, más en mujeres que en hombres, con una incidencia que aumenta con la edad, especialmente a partir de la segunda mitad de la vida. Todos conocen los síntomas y signos clínicos del hipotiroidismo, recordemos el cansancio y la fatiga, la intolerancia al frío, el aumento del peso, constipación, piel seca y descamativa, caída de cabello, voz ronca, alteraciones menstruales e infertilidad, y en situaciones más comprometidas, hipotermia, insuficiencia cardíaca, derrame pleural y pericárdico, hilio o pseudoobstrucción intestinal, psicosis y coma.
Sumado a los signos y síntomas típicos del hipotiroidismo, debemos agregar en niños y adolescentes la presencia de retardo del crecimiento, que se asocia a retraso en la moderación esquelética, disminución del rendimiento escolar, retraso en la dentición. En general, el hipotiroidismo adquirido en niños y adolescentes no se asocia con compromiso del desarrollo neuromadurativo. Sin embargo, si este se produce entre los 2 o 3 años de la vida, puede estar presentes. El hipotiroidismo grave ocasiona una abrupta desalerización de la ganancia de talla, coincidente con el aumento de relativo de peso, que es secundario al mixedema y no al aumento del tejido de peso adiposo. De ahí el diagnóstico diferencial con la obesidad exógena, donde no encontramos compromiso en la velocidad de crecimiento ni retraso en la maduración esquelética. En raros casos, los pacientes pueden presentar, niños y adolescentes, una fase inicial de tirotoxicosis que dura 1 a 2 meses, llamado hashitoxicosis, pero rápidamente evoluciona al hipotiroidismo. En niños también considerar que si no se palpa bocio, se debe examinar cuidadosamente las fauces y la línea media del cuello en la búsqueda de localización tiroidea ectópica, por ejemplo, la tiroides lingual. Para ponernos de acuerdo con conceptos, ¿qué es mixedema? Se reserva para el caso de hipotiroidismo manifiesto grave y o complicado, y cretinismo al síndrome secundario al hipotiroidismo congénito no tratado, que consiste en retraso mental, sordera, baja estatura y deformidades faciales y características. No confundir esos dos conceptos. La presentación de los hipotiroidismos puede clasificarse según el momento de aparición, congénito o adquirido, el sitio de la lesión primario, secundario o terciario, tiroideo, hipófiso, hipotalámico, respectivamente, y por el nivel de gravedad, leve o subclínico, manifiesto clínico y mixedema. Unas pequeñas palabras sobre el hipotiroidismo congénito, que se presenta desde el nacimiento, tiene una extraordinaria importancia por su potencial repercusión sobre el desarrollo intelectual, con una prevalencia de 1 en 3.000 a 1 en 4.000 recién nacidos. En Argentina hay las dos leyes, 23.413, obligatoria universal la pesquisa neonatal, y 26.279, donde incluye las determinaciones para detección y posterior tratamiento de esas patologías genéticas y o congénitas, incluidos el hipotiroidismo congénito. La determinación es a través de la TSH, que permite el diagnóstico precoz y su tratamiento oportuno. En el hipotiroidismo congénito, sin embargo, no solamente podemos considerar la TSH como diagnóstica, porque puede ser a diferentes niveles. Estamos hablando del hipotiroidismo primario con TSH alta, digenesia tiroidea, dishormogénesis, resistencia al binding de TSH, pero también los hipotiroidismos congénitos pueden deberse centrales o secundarios, periféricos debido a resistencia a hormonas tiroideas o alteraciones en el transporte, sindrómicos, el síndrome Pendren, ¿se acuerda cuando hablamos de la pendrina, el transportador de yodo? O transitorios como drogas antitiroideas maternas, pasaje transplacentario de anticuerpos, deficiencia o exceso de yodo, mutaciones del DOX2, que es la glicoproteína que lleva al peróxido de hidrógeno para la oxidación del yodo, o el hemangioperiodismo hepático. Entonces, el screening nos sirve fundamentalmente para el hipotiroidismo primario, ya que mide TSH o T4 o las dos. La medida primaria de TSH es con un valor de corte en 10, de punción del talón entre 48 horas y quinto día de vida, y un resultado normal del screening lleva a hacer el diagnóstico a través del dosaje de hormonas. La dosis debe ser rápida, entre 10 y 15 microgramos por kilo por día de levotiroxina. Evaluar la etiología no es urgente, seguimiento frecuente, y considerar que la normalización de T4 libres en días, pero la de TSH en varias semanas. Las etiologías del hipotiroidismo adquirido, hablamos del congénito recién, del adquirido, la más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis linfocitaria crónica o tiroiditis autoinmune, con sus formas bociosas o atróficas, pero también podemos considerar el déficit de yodo cuando es menor de 50 gramos por día, entonces no puede entrar el yodo a la célula tiroidea, a la célula folicular. También hay inducidos por drogas, bloqueantes de la síntesis de hormonas tiroideas como el litio, el yodo, destructivas como el interferón alfa, por sobrecarga yodada como la amiodarona, por depresión de selenoproteínas como el valproato, quirúrgica, después de un tratamiento con yodo 131, por radiación o por infiltración
de enfermedades sistémicas como la sarcoidosis, la hemocromatosis, entre otras. Hay otras causas de hipotiroidismo adquirido no primario, como el hipotiroidismo hipotálamo hipófiso secundario o central, causados por una deficiencia en la estimulación tiroidea por TRH-TSH, la resistencia a la acción de las hormonas tiroideas, llamado hipotiroidismo periférico, que tiene una base genética, o la acelerada degradación de estas hormonas en los tejidos, hipotiroidismo por consumo. Cuando hablamos de hipotiroidismo central, secundario, terciario, debemos considerar lesiones hipotálamo-hipofisarias, invasivas, craniofaringiomas, uno de los más frecuentes, adenomas hipofisarios, meningiomas, causas inflamatorias, infecciosas, post-tratamiento quirúrgico de radiación, traumatismos y drogas. ¿Cómo se hace el diagnóstico de hipotiroidismo? Busquemos TSH basal, T4 total o libre, T3 total o libre, y los anticuerpos anti-TPO, antitiroperoxidasa y antitiroglobulina para ver autoinmunidad tiroidea. Los valores de referencia para las determinaciones varían según la edad y el método bioquímico. En general, en niños, adolescentes y adultos mayores, cuando hallamos una TSH entre 5 y 10, no la tenemos que tratar inmediatamente, sino que tenemos que repetir esos dosajes antes de iniciar el tratamiento. Al momento de la extracción de sangre, considerar también que el sueño, el estrés, el calor, incluida la menstruación, pueden modificar los valores de TSH. En el hipotiroidismo central, en general, los niveles de TSH pueden ser bajos, normales, o estar levemente aumentados, pero siempre son inapropiados para los niveles de T4 libre, siendo esta la T4 libre la que tiene mayor valor diagnóstico. En este momento no se considera necesario la realización de la prueba del TRH-TSH para su confirmación. El diagnóstico de hipotiroidismo central obliga a una cuidadosa evaluación del resto de la función hipotálamo-hipofisaria, generalmente se acompañan de alteraciones de otros ejes hipofisarios, y también como otros hallazgos del laboratorio podemos encontrar hiperprolactinemia, ya que la TSH estimula prolactina, CPK elevada por su compromiso muscular, anemia, hiponatremia, hipoglucemia, y es muy común la hipercolesterolemia, predominio LDL, que casi siempre la hallamos en los hipotiroidismos del adulto. Para evaluar el laboratorio del hipotiroidismo, si consideramos TSH y T4 libre como únicos dosajes, ¿qué vamos a encontrar? Hipotiroidismo primario clínico, cuando está aumentada la TSH y la T4 libre está baja. Pero generalmente encontramos pacientes que no llegan a tener T4 libre baja, sino que la tienen normal, con TSH elevada, hablamos de hipotiroidismo subclínico. En el hipotiroidismo central, la TSH puede ser baja, normal o aumentada levemente, pero con T4 libre baja, y por supuesto la normalidad de la función tiroidea muestra normal las dos hormonas. La ecografía también puede ser de utilidad en el hipotiroidismo ante la sospecha de un nódulo. Se puede ver volumen glandular, hipoecogenicidad, alteración difusa del patrón estructural. En niños, no olvidar evaluar la edad ósea a través de la radiografía de muñeca izquierda, que es útil para evaluar el retraso de crecimiento. Se dice que la magnitud del déficit de talla va a ser proporcional a la duración del hipotiroidismo. Se podría estimar académicamente el inicio del cuadro clínico calculando la diferencia entre la edad ósea y la edad cronológica, y una resonancia para los casos de hipotiroidismo central adquirido. Un cuadro de emergencia endocrinológica es el coma mixedematoso, que por suerte se ve cada vez menos. Es el resultado de un hipotiroidismo de evolución prolongada que nunca recibió tratamiento, que abandonó el tratamiento, de alta mortalidad, con manifestaciones clínicas resultantes de las alteraciones sistémicas del déficit, las más relevantes: alteración de la termogénesis, alteraciones de la función respiratoria, con disminución de frecuencia y amplitud, que se traducen en hipoxia e hipercamia, hipoventilación alveolar y coma, pudiendo agregarse macroglosia, debido al edema mixedematoso de la vía aérea superior y debilidad de los músculos que intervienen en la mecánica respiratoria. Las alteraciones de la función cardiovascular, ya sabemos que el hipotiroidismo aumenta la respuesta de los receptores alfa-adrenérgicos, disminuye la de los beta, llevando a bradicardia, disminución del volumen minuto y fracción de eyección ventricular,
Hay agrandamiento de la silueta cardíaca que podría deberse al derrame pericárdico con bajo voltaje de las ondas del electrocardiograma, y alteraciones renales donde la perfusión renal y el filtrado glomerular también pueden estar disminuidos. Un ítem aparte para esto que llamamos síndrome del enfermo eutiroideo o síndrome de T3 baja, que muchas veces confunde el diagnóstico, ya que esto se ve en situaciones de enfermedad aguda o desnutrición grave. Producen alteraciones del patrón bioquímico de las hormonas tiroideas, pero no tiene una enfermedad tiroidea y tampoco debe ser tratada como enfermedad tiroidea. El hallazgo más frecuente es un nivel sérico bajo de T3 asociado a un incremento en el nivel de la T3 reversa, que es inactiva, y en casos graves también puede llevar a niveles bajos de T4 total y libre. Estas alteraciones no se asocian con una elevación de TSH. Incluso puede descender la TSH por inhibición del eje, y se considera más una respuesta adaptativa a la situación de enfermedad y no una enfermedad tiroidea. El tratamiento del hipotiroidismo se basa en la administración de levotiroxina adecuada a la edad y a los niveles hormonales de TSH y T4 libre. Esto tiene que ser titulado, no podemos dar una dosis, digamos, por protocolo. Se sabe que se incrementa el 20% en el embarazo, que hay que hacer un control estricto en el adulto mayor y con comorbilidades, y está discutida la asociación de T4 con T3, triiodotironina, que se reservaría a situaciones especiales de falla en el tratamiento, aumento de la dosis por encima de 200 microgramos y otras. En cambio, en los niños, sí, los pediatras, en pediatría se usa la dosis microgramo kilo día. Así, en líneas generales, podríamos decir que entre los 3 y 10 años, 4 a 6 microgramos kilo día, 10, 16, 2 a 4, y más de 17, 1.6. En el coma mixedematoso, el tratamiento tiene que ser a la brevedad, es una emergencia endocrinológica. Se da la T4 endovenosa, viene en frasco ampolla de 500 microgramos con 5 mililitros de diluyente, obteniendo una concentración de 100 microgramos por centímetro cúbico, y se da 300 a 500 en bolos, seguidos de 50, que se pueden pasar a vía oral. En caso de no tener T4, no es aconsejable, pero bueno, en situaciones extremas se puede utilizar la T3 oral por sonda nasogástrica, pero en una situación de extrema necesidad. Los glucocorticoides tienen que ser siempre previos a la administración de la hormona tiroidea, porque aparece lo que se llama una insuficiencia suprarrenal secundaria. Al coma mixedematoso se administra de 100 a 300 miligramos de hidrocortisona a fin de prevenir la crisis adrenal. Y los tratamientos coadyuvantes en cuanto a hipotermia, alteraciones respiratorias, hipoglucemia, hiponatremia y hipotensión. Pasamos entonces al hipertiroidismo, que sería lo opuesto, un cuadro clínico producido como consecuencia de una excesiva cantidad de hormonas tiroideas circulantes. Y generalmente se debe a un aumento de la secreción a partir de las glándulas, pero también puede haber un hipertiroidismo ficticio por una excesiva ingesta de hormona tiroidea, ya sea en forma accidental o voluntaria. ¿Cuáles son las patologías tiroideas que pueden originar hipertiroidismo? Aquí están enumeradas la enfermedad de Graves-Basedow, la enfermedad de Plummer o bocio uninodular tóxico, el bocio multinodular tóxico, que se ve en esta imagen, múltiples nódulos, y en la gamografía la captación de cada uno de ellos, tiroiditis autoinmune y posparto, el tirotropinoma, que sería ya un hipertiroidismo secundario, o el hipertiroidismo ficticio. Esta última imagen es de una paciente con enfermedad de Graves-Basedow. Y a ella nos referiremos ahora, siendo la causa más común del hipertiroidismo en menores de 40 años, sobre todo mujeres, de 8 a 1, con respecto a varones, con una prevalencia de aproximadamente 0,1 a 0,5 en la población general. ¿Por qué se llama Graves-Basedow? Porque Graves, un médico irlandés, en 1835, fue el que describió la tríada bocio, palpitaciones y exoftalmos, y en Alemania, casi contemporáneo, Karl Basedow describió lo mismo, pero lo llamó tríada de Merseburg, y en exoftalmos, bocio, igual que el anterior, y en lugar de palpitaciones puso taquicardia.
Para quedar bien con los dos, se llama enfermedad de Graves-Basedow. Es un desorden autoinmune caracterizado en general por la producción de inmunoglobulinas estimulantes del receptor de TSH. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Anticuerpos, antirreceptor de TSH. Estas también van dirigidas no solamente contra la tiroides, sino contra los tejidos blandos de la órbita, lo que produce edema e inflamación, con exoftalmos, edema periorbitario y oftalmoplejía. Esta asociación entre hipertiroidismo y enfermedad ocular resulta también de la presencia en general de proteínas receptoras TSH-like dentro del músculo y de la grasa orbitaria. Otros signos extratiroideos del proceso autoinmune son el mixedema pretibial, que suele verse, y la acropaquia, que es los famosos dedos en palillo de tambor. Los síntomas de la enfermedad de Graves-Basedow ya creo que los conocemos. En general es patognomónica una paciente en general con enfermedad de Graves-Basedow, cuyo signo clínico más precoz y constante es la taquicardia. Se puede hallar también fibrilación auricular, temblor fino, hiperreflexia, aumento de la sudoración, aumento de la temperatura corporal. Los signos más frecuentes en el paciente ambulatorio es nerviosismo, fatiga, palpitaciones, intolerancia al calor, puede haber también vómitos o diarrea. Signos menos comunes son la pérdida del cabello, la debilidad muscular. Hay formas severas con atrofia muscular difusa y astenia. Son raros, pero han sido vistos la insuficiencia cardíaca congestiva de alto grado y la hipertensión pulmonar, corea, parálisis periódica, psicosis, hialorrea, oligoamenorrea. Y considerar que el 90% de los pacientes menores de 50 años generalmente tienen un bocio difuso firme, y 70% de los mayores de esa edad. La oftalmopatía clínica se da en el 50% de los pacientes y 75% aparecen dentro del año, ya sea antes o después del hipertiroidismo, porque también puede haber oftalmopatía clínica sin hipertiroidismo. La retracción del párpado superior, con mirada inquieta, brillante, demora en el cierre palpebral, edema periorbitario, es la mirada con un aspecto de terror que llamaron los antiguos semiólogos ojo trágico. Exoftalmos, diplopía, también puede haber disfunción de músculos extraoculares, neuropatía óptica, y hay una situación de gran tumefacción orbitaria y paresia o parálisis de los músculos extrínsecos que se llama exoftalmos oftalmopléjico, que es de extrema gravedad y poca reversión. También, así como hablamos del coma mixedematoso, la emergencia endocrinológica del hipertiroidismo es la crisis tirotóxica, que debe ser tratada agresivamente, es una emergencia médica, tiene también alta mortalidad, y puede estar asociada a un rápido aumento de hormonas tiroideas y también a una enfermedad aguda intercurrente no tiroidea. En el primer caso hablamos de la cirugía tiroidea, la terapia con yodo 131, la que haya suspendido medicamentos antitiroideos, o un estudio radiológico empleando sustancias de contraste yodadas. En el caso de enfermedad intercurrente no tiroidea que desencadene, que precipite una crisis tirotóxica, la cirugía no tiroidea, el ACV, el tromboembolismo pulmonar, la insuficiencia cardíaca congestiva, un estrés emocional severo, una cetoacidosis diabética, porque siendo enfermedades autoinmunes, la diabetes 1 y la enfermedad de Graves pueden asociarse perfectamente, o la ingestión de drogas simpático-miméticas como la pseudoefedrina. Hay tres formas de crisis tirotóxica. La forma clásica es la que se suma la intolerancia al calor y a la diaforesis, una hipertermia o hiperpirexia que puede superar los 42 grados centígrados, taquicardia, insuficiencia cardíaca, edema pulmonar, pudiendo llegar progresando hacia la hipotensión y colapso e inclusive la muerte. Manifestaciones del sistema nervioso central como ansiedad, temblor, fatiga, confusión, psicosis, llegando al estupor y al coma. Manifestaciones gastrointestinales como diarrea y ascenso de las transaminasas, porque puede haber una marcada disfunción hepatocelular que inclusive puede llegar a la ictericia. La forma hepática de la crisis tirotóxica debemos conocerla, que fue descrita hace mucho, en 1931, pero es más frecuente en pacientes añosos, donde no sospechamos que tenga un hipertiroidismo. Se caracteriza por ausencia de bocio y exoftalmos encima, pero da postración extrema con apatía, somnolencia, hipotonía muscular, cuadriparesia,
inclusive paresia de músculos faciales y orofaringolaringios. Es un cuadro muy grave y a veces no diagnosticado. La forma cardiovascular, la tercera forma de crisis tirotóxica, es cuando predominan los síntomas secundarios a la insuficiencia cardíaca, con fibrilación, aleteo auricular, arritmias ventriculares, y a veces puede ser enmascarada, ya que pacientes pueden usar beta-bloqueantes por otras patologías cardiovasculares y pueden enmascarar los signos de toxicidad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? TSH disminuida o suprimida, T3 libre y T4 total, T3 y T4 libre o total aumentadas, en los casos de hipertiroidismo primario. Los anticuerpos anti-TPO, antitiroperoxidasa, antitiroglobulina y antirreceptor de TSH pueden ser positivos. Se completa con diagnósticos por imágenes, tales como la ecografía tiroidea y el centellograma tiroideo con prueba de captación. Aquí vemos los hipertiroidismos con captación aumentada, los que nombramos, Graves, adenoma tóxico, bocio multilar tóxico, tirotropinoma, enfermedad tirofibrástica, pero también hipertiroidismo con captación disminuida, en el caso de las tiroiditis, ya sea la autoinmune o la de Decker-Vein, uso amiodarona, estrumovárico, metástasis de cáncer folicular, entre otros. Aquí vemos una imagen centellográfica de la enfermedad de Graves-Basedow con captación de la glándula tiroides en forma completa y una captación en enfermedad de Plummer o bocio uninodular tóxico, donde se ve el nódulo caliente. ¿Cuáles serán los objetivos terapéuticos en los hipertiroidismos en general? Son 4. Inhibir en forma medicamentosa la síntesis de hormona tiroidea, con lo que disminuye el nivel de hormonas circulantes, destruir la glándula mediante yodo radioactivo al tejido tiroideo hiperfuncionante, o hacer la cirugía de la masa de tiroides hiperfuncionante, y como completar, interferir mediante medicamentos con la acción de la hormona en tejidos periféricos, por ejemplo, el propranolol. Entonces, las opciones terapéuticas en este orden van a ser drogas antitiroideas, radioyodo o tratamiento quirúrgico. Las drogas antitiroideas se reservan a los pacientes que tengan alta probabilidad de remisión, mujeres con enfermedad leve, bocios pequeños, anticuerpos receptor de TSH negativos o títulos bajos, y en pacientes con oftalmopatía Graves activa, moderada o severa, que no deberían, que tienen contraindicado el radioyodo o la cirugía. El tratamiento con radioyodo es la indicación ante la recidiva de un hipertiroidismo en los pacientes que no cumplen tratamiento médico o tienen contraindicación de antitiroideos. Sabemos que el yodo radioactivo está contraindicado en el embarazo, en la lactancia y en personas que no puedan cumplir con las normas de seguridad de la radiación. Y el tratamiento es quirúrgico ante síntomas compresivos o bocios grandes, mayor o igual a 80 gramos, en indicación de tratamiento radical en pacientes con captación baja de yodo radioactivo, ante sospecha o confirmación de enfermedad maligna tiroidea, o si coexiste hiperparatiroidismo que requiera cirugía. Las drogas antitiroideas conocidas son el metilmercaptoimidazol o metimazol y el propiltiuracilo, que reducen la yodinación de la tirosina y la unión de la tirosina, las iodotirosinas a fin de formar iodotironinas. El propiltiuracilo, además de estas acciones, reduce el pasaje periférico de T3 a T4. En la Argentina solo contamos con el metimazol y será el tratamiento de elección. En el caso de que no se pueda dar esta droga, puede utilizarse yodo orgánico, litio, perclorato, pero son los menos. Las dosis iniciales de danantisol serán entre 20 y 30 miligramos. Metimazol, danantisol es marca comercial, suelen ser apropiadas, pero pueden utilizarse dosis más elevadas en pacientes severamente tóxicos o con patologías asociadas. En el embarazo, la indicación del metimazol es en el segundo y tercer trimestre, menor dosis, 5 a 20 miligramos por día, y se prefiere en el primer trimestre el uso del propiltiuracilo para evitar las malformaciones del primer trimestre que puede ocasionar el metimazol. Un dato importante es que no hay evidencia a favor de la superioridad de un esquema terapéutico titulado combinado. Llamamos titulado al metimazol en las dosis correspondientes o combinado cuando se asocia a hormona tiroidea, en relación a la tasa de remisión. Sí podemos decir que puede ofrecer ventajas en casos de oftalmopatía moderada o severa y en pacientes inestables.
¿Cuándo se considera que un paciente hipertiroideo con drogas antitiroideas ha remitido? Cuando por el término de un año, luego de discontinuar las drogas, mantiene TSH, T4 y T3 normales. Hay menor tasa de remisión en varones, en tabaquistas y en aquellos con grandes bocios. Y también en los que tienen niveles persistentemente elevados de TRAB. Inversamente, los pacientes con enfermedad moderada, bocios pequeños y TRAB negativos alcanzan una tasa de remisión mayor. Si el metimazol debe darse en un tiempo de duración no menor a 6 meses, pudiendo suspenderse entre 12 y 18 meses, pero un tratamiento más prolongado podría inducir mayores tasas de remisión. Siempre antes de suspender el metimazol, se sugiere medir los anticuerpos antirreceptor de TSH, ya que valores elevados se asocian con mayor riesgo de persistencia de la enfermedad. Entonces, si un paciente con enfermedad de Graves desarrolla hipertensión después de terminar el curso del metimazol, debe considerarse las otras opciones terapéuticas, ya sea yodo radioactivo o tiroidectomía. Unos datos sobre el propiltiuracilo interesantes es que en el embarazo en el primer trimestre, 100 a 150 miligramos por día, 100 a 200 miligramos por día, y que la dosis es mayor del propiltiuracilo porque el metimazol es 10 veces más potente que el propiltiuracilo en cuanto a miligramos. Reacciones adversas de drogas antitiroideas, reacciones cutáneas leves que pueden mejorar con antihistamínicos y no obligan a la suspensión de la droga, pero estas otras mayores, agranulocitosis, vasculitis, hepatotoxicidad, artritis, obligan a la suspensión de la droga antitiroidea. Generalmente se presenta la granulocitosis entre el segundo o tercer mes de tratamiento antitiroideo, por eso es tan importante después de comenzar con el metimazol, controlar forma seriada con hemogramas, y es más frecuente ante dosis mayores del fármaco y en pacientes de mayor edad. Si vamos a hacer un retratamiento con metimazol, también tener en cuenta que puede aparecer el mayor riesgo en los primeros meses de tratamiento en cada nuevo inicio de tratamiento. El yodo es administrado en dosis única, en forma de yoduro de sodio, está contraindicado absolutamente en el embarazo, la lactancia, la coexistencia de cáncer tiroideo, sospecha del mismo, o las pacientes con intención de embarazo en los próximos 6 a 12 meses, si bien está discutido el tiempo. Algunos dicen 6 meses, otros dicen 1 año. Debe administrarse en una dosis única para lograr eutiroidismo. Lo ideal es que no pase al hipotiroidismo rápidamente, sino que el objetivo sea el eutiroidismo, si bien la dosis terapéutica produce efectos biológicos serios, necrosis, inhibición de la replicación celular, atrofia, fibrosis e inducción de una respuesta inflamatoria crónica que puede resultar en la falla permanente de la función tiroidea. También estos cambios pueden comprometer la autoinmunidad tiroidea y incrementar, algo que no esperábamos, los niveles de anticuerpos anti-TRAB. El tratamiento quirúrgico se reserva a reacciones adversas del tratamiento con drogas antitiroideas, grandes bocios, nódulos sospechosos de malignidad, los que se niegan o recidivan con el tratamiento con yodo 131 y en algunos casos de oftalmopatía moderada a severa. Siempre 1 o 3 días antes de la cirugía se aconseja administrar solución de Lugol, una solución yodo-iodurada, ya que esta solución disminuye la vascularización de la glándula y por lo tanto la pérdida sanguínea intraoperatoria, mejorando las condiciones quirúrgicas. Considerar el dosaje de calcio y el eutiroidismo como cuidados posoperatorios. Inmediatamente después de la cirugía, el reemplazo con normatiroidea debe ser a dosis plena, no como hacemos con los hipotiroidismos, que vamos titulando la dosis. En pacientes con oftalmopatía de Graves, en quienes se decide tratamiento quirúrgico, también se recomienda tiroidectomía total o casi total. Si hay coexistencia de nódulos tiroideos, verdaderos nódulos, no pseudo o falsos nódulos, se hace punción aspirativa prequirúrgica y la conducta diagnóstica y terapéutica se describe a la patología nodular en general. En cambio, la crisis tirotóxica, el tratamiento debe ser considerando la emergencia endocrinológica por inhibición de la síntesis hormonal,
con dosis más altas, por supuesto, de metilmercaptolimidazol o imidazol. Estos inhiben la síntesis, pero no la excreción de la hormona que está almacenada en la glándula. El efecto se produce ya a la hora de la ingestión. Para inhibir la liberación de hormonas almacenadas en la glándula se usan los yoduros, que deben ser administrados 1 hora después de la primera dosis de antitiroideos, a fin de no proveer un sustrato adicional para la síntesis hormonal. También se pueden dar sustancias de contraste en radiología o litio, pero eso depende de cada caso en particular. El tratamiento destinado a evitar el efecto periférico de las hormonas tiroideas por inhibición de conversión a T3 y T4 se consigue con propiltiolaciro, con el que no contamos, pero sí con corticoides. Y para evitar el exceso de actividad adrenérgica, propranolol. En el caso más severos por remoción física de hormonas circulantes, puede llevarse a cabo la diálisis peritoneal o la plasmaféresis. También hay que considerar la corrección de la hipertermia, de la deshidratación y medidas de apoyo con hidrotisona o para tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva de ser necesario. El tratamiento no termina en lo que hablamos de crisis tirotóxica, sino que tenemos que saber cuál fue la causa, si hubo una causa precipitante del evento y tener en cuenta un tratamiento definitivo para evitar recurrencias. Un dato aparte con respecto a la oftalmopatía de Graves, que hay factores de riesgo como tabaquismo, valores altos de T3 y TRAB, pretratamiento e hipotiroidismo post-tratamiento. En estos casos se considera que un 15% de los pacientes pueden desarrollar de nuevo, sufren progresión de la enfermedad preexistente después de una radioablación. Entonces, este riesgo disminuiría administrando un curso corto de corticoidoterapia. En cambio, en pacientes con oftalmopatía Graves activa, moderada, severa, la elección del tratamiento es controvertida, ya que la administración de glucocorticoides, preferentemente endovenosos, con o sin radioterapia orbital, se puede asociar. Y otros, como la croltanidona intraorbitaria o el tocilizumab, que también pueden utilizarse en los casos con persistencia de la oftalmopatía, inclusive la cirugía reparadora. Pasamos a las tiroiditis, que son un grupo de tiroidopatías caracterizadas por la presencia de la inflamación, como la misma palabra lo indica. Pueden ser agudas, con dolor tiroideo severo, como la tiroiditis subaguda de Kerbein o la tiroiditis infecciosa supurativas, y pueden cursar sin dolor y presentando disfunción tiroidea y obocio, como las tiroiditis inducidas por fármacos o la tiroiditis, u otros tipos de tiroiditis. Se dividen en autoinmunes y no autoinmunes. Las autoinmunes, la famosa tiroiditis de Hashimoto, crónica, linfocitaria autoinmune, la tiroiditis silente o indolora, la tiroiditis postparto, la enfermedad de Graves. Como tiroiditis no autoinmunes, la tiroiditis subaguda granulomatosa o enfermedades de Kerbein, la tiroiditis infecciosa supurativas, traumáticas por radiaciones inducidas por fármacos y la tiroiditis leñosa de Riedel. Algo de la tiroiditis autoinmune de Hashimoto, alteración autoinmune causada, la causa más común de hipotiroidismo adquirido, como ya vimos, tanto en adultos como en niños y adolescentes. En los niños, el 1.2% tiene prevalencia en niños y adolescentes, más frecuente en el sexo femenino, suele presentarse con mayor frecuencia entre los 8 y los 15 años, pero es excepcional antes de los 5. En general, la incidencia es de 3,5 a 0,8 cada 1000 habitantes en mujeres y hombres respectivamente, y la mayor prevalencia en adultos está entre los 30 a los 50 años. Fue descrita como dato histórico en 1912 por Hashimoto, Hakaru Hashimoto. Y se plantea una asociación fuerte con antígenos de histocompatibilidad que respalda la predisposición genética. Hay en un 30-40% de los casos, siguiendo con ese concepto, hay antecedentes familiares de esta patología. Es órgano específica, pero también existe asociación con otras enfermedades autoinmunes que debemos pensarlas, tales como vitiligo, enfermedad celíaca, diabetes 1, alopecia areata, y también puede presentarse como parte de los síndromes poliglandulares tipo 1 y 2.
Considerar en niños y adolescentes la frecuente asociación con cromosomopatías, como el síndrome de Down y el síndrome de Turner, que presentan mayor riesgo de enfermedades autoinmunes. La palpación puede mostrar un bocio de consistencia firme e indolora. La función tiroidea puede mostrar un hipotiroidismo clínico o subclínico. Hay elevados títulos de autoanticuerpos, antitiroperoxidasa y antitiroglobulina, y también anticuerpos bloqueadores del receptor de hormonas tirotropas. Sin embargo, no todos los pacientes con anticuerpos antitiroideos tienen esta enfermedad. Los anticuerpos antitiroideos se pueden detectar también en bajos títulos en pacientes con enfermedad de Graves, en un 20% que no tengan patología tiroidea, y se considera que en un 6,6% de adultos normales. La anatomía patológica o la citología muestra infiltración linfocitaria que destruye por completo la arquitectura tiroidea normal, así como aparecen centros germinales y folículos linfoides, y un dato a considerar que están aumentadas las células de Hartle. Los patrones ecográficos son múltiples para las tiroiditis autoinmunes, desde un patrón hipoecoico difuso a un hipoecoico central, me confundí con el nombre, a un patrón pseudomixto, un patrón nodular, un patrón atrófico, e inclusive puede hallarse hipervascularización, que es bastante patognomónico. También puede haber pseudonódulos en la tiroiditis de Hashimoto, con superficie lobulada, ecogenicidad disminuida, estructura heterogénea hipervascularizada, y esos pseudonódulos pueden ser hiperecogénicos o hipoecogénicos, los que nos lleva a clasificarnos en la clasificación ecográfica de TAIRAS 2 o 3 o 4. La tiroiditis subaguda, vamos a hablar de 4 tiroiditis: la Hashimoto, la subaguda, la infecciosa y la de Riedel. La subaguda granulomatosa de Kerbein es generalmente secundaria a una infección viral del tracto respiratorio superior, y están involucrados varios virus: adenovirus, Coxsackie, gripe, paperas, ecovirus. Es la entidad relativamente frecuente, constituye la causa más común en una tiroides dolorosa. Aparece con frecuencia en el sexo femenino, y en la década de los 40 a 50 años tiene una distribución estacional en verano y en otoño, y también tiene una susceptibilidad genética en HLA. Dolor en el cuello que puede irradiarse a oídos, occipucio, mandíbula, garganta, de aparición brusca, o también puede prolongarse varias semanas antes de sospechar el diagnóstico. Aunque el dolor puede ser unilateral, normalmente en los pocos días se extenderá a lo bilateral. En función del grado de destrucción del parénquima glandular puede aparecer síntomas de tirotoxicosis, transitorios y suaves, pudiendo ir seguidos de un hipotiroidismo también transitorio. Normalmente se trata de una tiroides dura, dolorosa, aumentada de tamaño. Generalmente la piel subyacente también puede encontrarse eritematosa. El laboratorio: aumento de la eritrosedimentación, aumento de los glóbulos blancos, y puede coexistir anemia normocítica normocrómica. Dijimos que puede haber un hipertiroidismo con T3 y T4 elevadas y descenso de TSH, pero se encuentra normalmente una elevación desproporcionada de T4 con respecto a T3. En la ecografía, glándula aumentada de tamaño, heterogénea, áreas hipoecoicas de contorno irregular que se llaman emparches, predominantemente en los vértices y con hipervascularización. Diagnóstico diferencial con hemorragia aguda en el interior de un quiste o un nódulo, tiroiditis supurada, Hashimoto, carcinoma infiltrante de tiroides, amiodarona por producir tirotoxicosis, y este dato interesante que muchas veces lo pensamos en la consulta, en lo que llamaban los antiguos semiólogos globus nerviosus o globus hystericus, que sería una reacción ansiosa caracterizada por una sensación de constricción laríngea, que el paciente con frecuencia lo refiere como un nudo en la garganta, relacionada con procesos de estrés o a veces los ciclos menstruales, y nosotros revisamos y no tiene bocio y tiene un perfil tiroideo normal. La evolución generalmente remite en 4 a 6 semanas, pasando de la fase aguda a un periodo asintomático transitorio, puede llegar al hipotiroidismo y se recupera en general con pruebas funcionales tiroideas normales, en general no recidiva.
El tratamiento antiinflamatorios no esteroides, a veces puede utilizarse corticoides orales del tipo de la prednisona, cuando los AINE no dieron mucho resultado, y si los síntomas no se resuelven después de 72 horas tras administrar corticoides orales, tenemos que pensar en otra etiología tiroidea. Los beta bloqueantes en general no son necesarios y no hay evidencia del beneficio con antitiroideos. Pasamos a la tiroiditis aguda, infecciosa o supurativa, que es un cuadro grave, relacionada, es un órgano porque la tiroides en general es un órgano que resiste a las infecciones, porque está protegido por fascies, consta de cápsula gruesa, tiene un alto contenido intratiroideo de yodo y generación de agua oxigenada de peróxido de hidrógeno que constituyen un microambiente desfavorable para los gérmenes. Pero estas tiroides infecciosas son infrecuentes, afectan generalmente a individuos inmunodeprimidos, 80% por bacterias en general, 15 micóticas y 5 parasitarias. Se engloban en lo que se llama tiroiditis aguda supurativa, las bacterianas, y la evolución de esta entidad varía según la resolución completa con euterismo a un cuadro con severo índice de mortalidad. La fístula del seno piriforme es la forma más común de tiroiditis supurativa en los niños. Otras entradas son la vía hemática, a partir de infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, endocarditis o por vía linfática. La tiroiditis infecciosa puede desarrollarse también como complicación posterior a una cirugía de cuello, postcateterismo, uso endovenoso de drogas, en general hasta fibroendoscopía, punción, aspiración con aguja fina, que es muy raro. Aparece súbitamente dolor en el cuello unilateral con irradiación a reacción maxilar, auricular, occipital, que se agrava, fiebre alta, escalofríos, adenomegalia. A la inspección trata de una masa unilateral fluctuante, generalmente izquierda, con eritema y calor, que puede drenar espontáneamente inclusive. No se acompaña en general de disfunción tiroidea. Y las complicaciones en la extensión del proceso infeccioso a otros órganos y tejidos adyacentes, pudiendo llegar inclusive a la septicemia. El laboratorio revela leucocitosis eritroacelerada, perfil tiroideo normal. El diagnóstico se hace por punción aspiración del absceso para identificar el germen. Aquí unas fotografías de tiroiditis supurada, estas que no están abiertas, estas que se autodrenaron, miren las características. La ecografía es la de un absceso tiroideo, masa mal definida, hipoecoica, detritus, nódulos inflamatorios, una imagen hipodensa, observen en el lóbulo, o lesiones hipoecogénicas y heterogéneas que ocupan casi la totalidad del lóbulo con vascularización periférica. Si hacemos una tomografía, en los casos más graves, pueden formarse burbujas de gas en la topografía de las glándulas tiroides que inclusive llegan hacia el mediastino superior, por la imagen heterogénea con irregularidad mediastinal a través del espacio visceral. Y miren esta gran colección cervical izquierda que ocupa casi todo el lóbulo, extendiéndose hacia el mediastino con desviación de la vía aérea. Otra tiroiditis es la fibrosa de Riedel, que se llama leñosa. Esta es muy infrecuente, pero es interesante por las características, ya que este médico alemán, Riedel, la describió como estrumitis dura como el hierro, porque realmente es muy dura, leñosa. También se da en mujeres, es más frecuente que en el sexo masculino, y se reemplaza el parénquima tiroideo por un tiroideo fibroso denso, que a menudo invade los tejidos blandos peritiroideos e inclusive puede comprometer otros tejidos a distancia. Sensación de pesadez en el cuello, acompañado de disfagia, disnea, estridor. Puede acompañarse de hipoparatiroidismo, destacándose la hipocalcemia. La biopsia tisular se utiliza para descartar otros diagnósticos diferenciales como el carcinoma anaplásico, el invasivo, el sarcoma o el linfoma. La ecografía muestra lesiones focales hipoecoicas y es una entidad que evoluciona lentamente en forma progresiva, inclusive puede estabilizarse y remitir espontáneamente. Pero en los casos más severos
de fibroesclerosis, puede utilizarse corticoides e inclusive la cirugía en casos de obstrucción traqueal o esofágica o en casos de compresión traqueal se practicará ismectomía y en casos muy severos pueden necesitar traqueostomía. Unas palabras de tiroiditis posparto, que puede debutar hipertiroidismos estimulatorios, tanto transitorios como persistentes, que pueden ser pronosticados mediante la detección de anticuerpos en el primer trimestre del embarazo, porque ya en el segundo y el tercero la inmunidad baja y a veces son indetectables. Es de etiología autoinmune, avalada por historia familiar y autoinmunidad en el primer trimestre. Puede haber una primera fase de tirotoxicosis y luego hipotiroidismo. La exploración cervical muestra bocio y su estudio citológico una tiroiditis linfocitaria. Para concluir, este es un tema largo, vamos a tratar de hacerlo corto y práctico, de nódulos tiroideos. Evaluación clínica, evaluación bioquímica, imágenes, punción aspiración con aguja fina. ¿Qué debemos considerar como antecedentes? La exposición a radiaciones ionizantes, el antecedente de cáncer de tiroides y asociado con otros síndromes como la poliposis familiar, el complejo de Carney, los síndromes MEN, entre otros. Al examen físico debemos controlar en un nódulo el crecimiento rápido, la fijación a planos vecinos, la consistencia, si hay parálisis de cuerda vocal o ronquera y si los nódulos mayores de 4 centímetros en el sexo masculino o entre los 20 a 60 años. La evaluación bioquímica parte de una TSH inicial para ver si se trata de nódulos hiperfuncionantes o nódulos con TSH subnormal. Si se trata de bocio unimultinodular tóxico, medir hormonas tiroideas y eventualmente el centellograma. Si la TSH está elevada, bocio nodular, hipotiroidismo y medir hormonas tiroideas y anticuerpos. Tiroglobulina en general no está recomendada. Esto nos determina qué parénquima tiroideo existe, o sea que puede haber en bocio multinodular, tiroiditis, no tiene especificidad diagnóstica. Y la calcitonina se recomienda para los grupos de riesgo con nódulos dolorosos, nódulos con citología Bethesda 3 y 4, nódulos enviados a cirugía o nódulos menores de 1 centímetro con ecografía sospechosa. El centellograma, la tacoresonancia y el PET-T5, o sea, la tomografía por emisión de positrones, tienen ventajas y desventajas. Algunas relacionadas con el centellograma, que mide la captación de yodo y estudia la funcionalidad, detectando inclusive tejido tiroideo ectópico. En cuanto al ATAC, la visualización de estructuras adyacentes, ideal para bocio subesternal y confiable estimación de volumen, y en general la tomografía por emisión de proxitones es útil para orientar hacia tumores malignos por este índice, se llama SUB, que refleja captación tumoral. Lo importante en los nódulos tiroideos es la ecografía. Es más sensible, permite medir dimensiones, identificar su contenido y evaluar cambios en el resto de la glándula. Si hay factores inclusive si hay factores de riesgo, aunque no tengamos una palpación normal de la tiroides, el hallazgo de adenopatías cervicales es importante y el estudio de las partes blandas del cuello, y nos tiene que describir parénquima, localización, tamaño, dimensiones, características de los nódulos. Las ventajas: la alta disponibilidad, la alta resolución morfológica, el efecto Doppler controlado, la guía ecográfica para, por ejemplo, hacer punciones, el no disconfort para el paciente, teóricamente, pero las desventajas: que es operador dependiente, no informa funcionalidad como el centellograma y no es factible en los bocios subesternales. Existe una clasificación que se llama TAIRAS para los nódulos ecográficos, que es 1, normal, 2, benigno, 3, muy probablemente benigno, 4A, sospechoso con bajo riesgo de malignidad, 4B, sospechoso con alto riesgo de malignidad, y 5, ciertamente maligno, de acuerdo a las características que ya vamos a explicar. Esto es importante tomar ese conocimiento porque cuando leamos una ecografía, el informe va a venir con la clasificación TAIRAS. Maligno, benigno. ¿Cuáles serían las características de un nódulo maligno? Más alto que ancho,
sospechoso de malignidad, bordes espiculados, observen ahí los bordes espiculados, la marcada hipoecogenicidad y las microcalcificaciones. ¿Ven? Ahí las microcalcificaciones. ¿Cuándo se trataría sospechosamente de un nódulo benigno? La isoecogenicidad o el aspecto espongiforme. Aquí vemos, por ejemplo, las diferencias entre un carcinoma papilar, un carcinoma folicular y una hiperplasia folicular. La ecogenicidad, hipoecogénico en el papilar, isohiperecogénico en el folicular, al igual que en la hiperplasia, la forma redonda o alta, ovalada, calcificaciones frecuentes en el carcinoma papilar, no en los otros, halo no tiene halo el papilar, sí tiene el folicular, y el flujo central o periférico. Aquí vemos otras características de las alteraciones ecográficas malignas, con la extensión, ven este nódulo que está aquí, que está extendido más allá de la cápsula tiroidea, invadiendo tejidos blandos, subcutáneos, laringe, esófago, nervio recurrente. ¿Cuáles serían las indicaciones de la punción? Aspiración con aguja fina. En general, siempre se está tratando de consensuar, algunos están de acuerdo, otros no, lesiones mayores de 1 centímetro, que se considere aumento de tamaño en el tiempo, y cualquier tamaño, si hay extensión extracapsular, sospecha de metástasis ganglionares, historia de radiación, calcitonina elevada para pensar en el carcinoma medular, MEN2 también para el carcinoma medular. La PAF nos puede cambiar la toma de decisiones, descartando malignidad y detectando malignidad de alto grado. ¿Ven? Este es un nódulo hipoecogénico que tiene bordes redondeados, que no parece tener ninguna alteración, pero resultó en la punción, por el tamaño se punzó, un carcinoma papilar. Y también tenemos nódulos sospechosos de carcinoma papilar que no son carcinomas papilares. Esto resultó ser una hiperplasia, tiroiditis, antiguo quiste, carcinoma medular, carcinoma, no leo ahí, perdón, carcinoma pobremente diferenciado. Esperen que... No sé qué pasó, se me trabó. Se trabó, ahí está. El flujo vascular es un predictor de malignidad en nódulos tiroideos. Siempre decimos que el flujo central es más sospechoso. Sí, efectivamente en un 50%. 33% sin flujo vascular, pero 17% con flujo periférico. Observen este nódulo hipoecogénico con flujo vascular intracentral, que resultó ser un Bethesda 4, y un Bethesda 3, pero que se resultó por la punción ser un carcinoma papilar. En resumen, entonces, la ecografía es efectiva para predecir malignidad en nódulos tiroideos mediante la utilización de los criterios ecográficos de sospecha. Es el rol de la indicación de la PAF. Su correlación con el informe citológico resulta de utilidad para la toma de decisiones. La clasificación de Bethesda anatomopatológica. No sé quién está hablando, ¿alguien quiere decirme algo? ¿No? Bethesda 1 es no diagnóstico o insatisfactorio, insuficiente la toma del material. Benigno, 2, 3, atipía de significado indeterminado, lesión folicular de significado indeterminado, 4, neoplasia folicular o sospechosa de neoplasia folicular, inclusive tiene que determinar si existen células de Hartley o no, el 5, sospechoso de malignidad, y el 6, maligno. Sí, ¿escucho? No escucho. Continúe, Doc. Sí, bueno, entonces, para terminar, hablamos de los carcinomas diferenciados de tiroides, que son el papilar y el folicular. El papilar predominó en las mujeres y constituye el 70-80% de los cánceres de tiroides, con máxima incidencia entre la cuarta y la quinta década. Generalmente se trata de un nódulo solitario, con adenopatías cervicales en un 40%, pocas metástasis a distancia, buen pronóstico, y hay variantes histológicas a células altas, foliculares, esclerosantes, células columnares.
El folicular constituye el 10 a 15% de todos los cánceres de tiroides, no está asociado a radiaciones, mutaciones u oncogen-RAS, está asociado al déficit de yodo, es más frecuente en la mujer, en edad media de 55 años, 86% de sobrevida, recidivas locales, puede haber adenopatías, metástasis, pero en general tiene buena respuesta al iodoterapia ablativo. Bueno, la clasificación TNM para pacientes con cáncer diferenciado de tiroides es muy similar a la clasificación TNM para otros tumores, de T0 a T4B, según el compromiso, con o sin metástasis ganglionares y con o sin metástasis a distancia. Un dato aparte es el carcinoma medular. Es de baja incidencia, 5% de los cánceres tiroideos, predominio en el sexo femenino. Es una neoplasia neuroendocrina originada en las células parafoliculares, que ya dijimos que son las células C, que secretan calcitonina, y por lo tanto el tumor secreta calcitonina, y además otros péptidos como ACTH, serotonina, gastrina, prostaglandinas. Puede haber una forma esporádica familiar, sin feocromocitoma, sin hiperpara primario, o estar asociada a un síndrome Mendoza o Mendoz-B. En el Mendoza, el carcinoma se asocia a feocromocitoma y tumores paratiroideos. En el Mendoz-B, también anomalías asociadas como el hábito marfanoide, neuronomas, ganglioneuromatosis intestinal. 50% tiene metástasis regionales al momento del diagnóstico y la sobrevida es variable. En estos pacientes se debe realizar el estudio genético, no solamente al paciente, sino a sus familiares de primer grado. En general, los síntomas, es habitualmente asintomático, un nódulo tiroideo detectado de manera incidental, pero en otras ocasiones se encuentran adenopatías metastásicas cervicales, compromiso de órganos vecinos, generalmente las metástasis son en hígado, hueso y pulmón, y ocasionalmente presentan síntomas asociados al resto de la hipersecreción hormonal, ya sea de feocromocitoma o de tumores paratiroides. Finalmente, el carcinoma anaplásico, que es el pronóstico peor, más ominoso, 5 a 10% de los carcinomas tiroideos, mayor frecuencia en zonas endémicas, entre la 7ª y 8ª década de la vida. Tiene un equilibrio, mujer-hombre, rápido crecimiento y metástasis rápidas también. Otros son el carcinoma de células de Hartree y el linfoma de tiroides, a los que no me voy a referir. Sí voy a hacer hincapié en este detalle que es nuevo, que nos habla de riesgo de recurrencia y riesgo dinámico de los cánceres diferenciados de tiroides, porque hasta no hace mucho tiempo todos los pacientes con cáncer de tiroides, ya sea folicular o papilar sobre todo, recibían, aparte de su cirugía, la dosis de yodo radioactivo, ablativa, posterior, y este tipo de conceptos, el riesgo dinámico y el riesgo de recurrencia inicial, vienen a evitar en algunos pacientes el yodo radioactivo. Entonces se diferencian en alto riesgo, riesgo intermedio y bajo riesgo, y en general los de bajo riesgo evitarán la ablación, ya que la probabilidad de respuesta excelente, bajo intermedio, probabilidad de respuesta estructural incompleta. Y el concepto de riesgo dinámico consiste en la reestratificación del riesgo inicial, considerando la evolución, las respuestas, ¿no es cierto? Permite diseñar una manera sencilla para determinar cuáles pacientes no se beneficiarán con la administración del yodo radioactivo, incluyendo a los de riesgo intermedio. Este es un concepto relativamente nuevo y que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para terminar, esta frase, Albert Agres es un médico pediatra argentino que escribió muchos libros de ética y de medicina holística, ya fallecido, y que me gustó esta frase: en el mundo de la medicina de hoy, en donde la tecnología juega un rol muy preponderante, hemos llegado a escuchar poco, explicar menos, pedir muchos exámenes auxiliares y decidir sobre la base de lo que los exámenes nos informan, perdiendo así el valor relevante de la anamnesis y el examen físico, que, agreguemos, en patología tiroidea tiene mucha importancia.
Muchas gracias. He terminado. Excelente charla, doctora. Muchísimas gracias por la presentación. Dios La verdad mío. que, doctor Marín. Impresionante. Te felicito, te lo juro por Dios. Impresionante. Es difícil aglutinar en una sola charla toda la patología tiroidea, pero... Increíble. Sí, no sé quién tiene el micrófono abierto que se escucha. Bueno, y la verdad que muy linda la charla, muy clara. La verdad, como dice usted, abarca, le hemos pedido mucho esta noche, pero fue muy, muy clara. Con las clasificaciones, con lo que uno tiene que estar atento, tanto de las patologías prevalentes del hipotiroidismo, del hipertiroidismo, las crisis, claras en su tratamiento. Me respondió muchas de las preguntas que le iba a realizar durante la charla. Una de ellas fue los criterios de los nódulos, cuando uno decidir punzar, los sospechosos, como, porque vienen muchas veces con las ecografías y uno se pregunta si tiene que mandar o derivar a un estudio un poco más profundo, como hacer una punción biopsia para llegar a un diagnóstico. Como usted dice, muchas veces no impresionan ecográficamente, pero bueno, se lo realiza. Quería hacerle una pregunta de la parte, están haciendo preguntas de parte del público. Quería preguntarle con la parte con respecto al diagnóstico en los niños, que usted decía que debíamos dosar en forma reiterada las hormonas para recién confirmar el diagnóstico. ¿Qué tiempo se espera para el primer dosaje, segundo y tercero? ¿Y cuánto, por ejemplo, se tiene que juntar 2 o 3 veces la alteración confirmar la alteración de la hormona para recién hacer el diagnóstico? Estás hablando del hipotiroidismo adquirido, no el congénito, ¿no? Sí. El hipotiroidismo adquirido, las guías señalan 2 controles por lo menos con un mes de diferencia. Porque los valores de TSH son diferentes en los niños, de acuerdo a la edad, que en los adultos. Ustedes vieron que cuando reciben un informe bioquímico, el valor de TSH dice entre 0,4 y 4,2 de TSH basal, ¿no es cierto? Pero hay una tendencia a que el hipotiroidismo subclínico, o sea, si esa TSH se acompaña de T4 normal, no se trate hasta que llegue a 10. Salvo que el paciente tenga mucha sintomatología de hipotiroidismo o se trate de una embarazada. Bueno, o sea que el valor de corte de hipotiroidismo subclínico en realidad para su tratamiento es 10, cosa que muchas veces nos parece muy alto, porque en general todas las pacientes que llegan a ese valor suelen tener signos sintomatología, ¿no? Sí, especial atención, niños y adolescentes, y como puse ahí, adultos mayores, porque los adultos mayores con las drogas, con la levotiroxina, con la medicación de reemplazo hormonal, puede tener efectos colaterales, ya sea cardiovasculares generalmente, y eso se trata de evitar. O sea, así como en los adultos mayores, no sé si lo habrán dicho Néstor o Pablo Camji, que habló antes, se trata ¿vieron cuando hablamos de intensificación de la insulinoterapia? En los adultos mayores se habla de desintensificación de la insulinoterapia. Y en tiroides pasa algo así, ser muy cautos ante una presencia solamente de una TSH algo elevada, con T4 normal, sin autoinmunidad tiroidea, son pacientes que se expectan. Ahora, si tienen síntomas, autoinmunidad tiroidea, bueno, ahí ya tomamos otra decisión. Claro. Pero hablen de 10, esto es un concepto relativamente nuevo, 10 para hipotiroidismo 10 o más para hipotiroidismo subclínico a tratar. Bien, perfecto, muy, muy claro, doctor. Una preguntita, doctora. Sí. ¿Cómo le va, doctora? La felicito por la excelente exposición, muy práctica, muy buena charla. Yo le quería preguntar qué cuidados deberíamos tener los cirujanos cada vez que tenemos que operar a un paciente con patología tiroidea, ya sea con hipo o hipertiroidea, si hay alguna recomendación específica que deberíamos tener en cuenta.
Bueno, es diferente el paciente hipertiroideo que tenga que operarse del paciente con una sospecha de cáncer de tiroides, ¿no es cierto? Ya en los pacientes hipertiroideos creo que más o menos se explicó, ¿no es cierto? El paciente tiene que llegar eutiroideo, 1 o 3 días antes, el WOL, la solución yodurada para disminuir la vascularización y mejorar la cuestión técnica quirúrgica, ¿no es cierto? Y estar atentos ante, digamos, los dosajes de CAL, por las paratiroides, es por todos conocidos, ¿no es cierto? Calcemia, estado hemodinámico. Diferente es el paciente que tiene una indicación quirúrgica por un nódulo sospechoso, un Bethesda 4, 5, que va a ser sometido ya sea a una lobectomía o a una tiroidectomía total. Eso es diferente, ¿no es cierto? En lo posible tiene que llegar, como siempre, aparte de todos los cuidados preoperatorios generales, hemodinámicos, de su estado general de salud, tiene que estar en lo posible eutiroideo, ¿no? Bien, muy bien, doctora. Una última pregunta. En el Graves, en la enfermedad de Graves-Basedow, ¿cuándo le indica usted a la cirugía o cuándo le sugiere una consulta con un cirujano para una tiroidectomía? Bueno, dijimos que el tratamiento de elección son el metimazol, que tenemos nosotros, la droga antitiroidea. Pero seguirá el radioyodo y al final la elección es la cirugía. En eso es para fracaso ante el yodo o pacientes que tienen reacciones adversas a las hormonas tiroideas, al metimazol, o pacientes que tienen una oftalmopatía moderada a severa, donde no responden al metimazol y no puede darse dosis ablativa con radioyodo porque se sabe que empeora la autoinmunidad. Entonces esos pacientes serían pasibles de tratamiento quirúrgico. Y por supuesto los que tienen bocios grandes, igual a 80, 90 gramos. Y los pacientes donde, supongamos que un Graves, con nódulos tiroideos, no pseudonódulos, sino nódulos verdaderos, sospechosos, con una punción, un Bethesda 4 o 5, ese tiene que ir a cirugía. Porque puede haber coexistencia de Graves con carcinoma papilar, por ejemplo. Perfecto. Excelente, doctora. Siempre hablamos de los pseudonódulos del Graves, pero hay que verificar si realmente son pseudonódulos o nódulos verdaderos. Perfecto. Claro, perfecto. Doctora, acá en el chat me pone el doctor Altamirano. ¿Cuál es la relación de amiodarona e hipotiroidismo? ¿Cuál es la relación de costo-beneficio en los pacientes con arritmia? ¿Y cuánto tiempo se considera mantener el tratamiento con amiodarona? Bueno, ahí está el doctor Marín, nosotros nos llevamos mal con la amiodarona. Generalmente un paciente hipotiroideo le decimos al cardiólogo, por favor, cambiale la amiodarona. Porque la amiodarona, ya dijimos que es el exceso de yodo. ¿Vieron cuando hablamos de la síntesis? Qué importante es tener la base fisiológica. En este caso fisiológica. La gran cantidad de yodo va a producir, se habla de Graves y de hipotiroidismo más severo. O sea, la amiodarona produce los dos problemas. Por supuesto que no en todos los pacientes, pero en general se trata de evitar el uso de la amiodarona por su gran cantidad de yodo molecular que hace una oferta excesiva a las células foliculares de la tiroides. Claro. En el caso que no pueda reemplazarse por nada, tenemos que hacer los controles periódicos del paciente. Yo tengo en mi consulta 3 pacientes que el cardiólogo no les quiere sacar la amiodarona y los controles son aceptables, pero son pacientes que si bien tienen hipotiroidismo, no tienen un aumento de sus títulos de autoinmunidad importantes, o sea, no tienen anticuerpos antitiroperoxidasa, ni antitiroglobulina, ni anti-TRAb. Tal vez por eso la respuesta no sea tan severa con amiodarona, pero en general nosotros, los endocrinólogos, preferimos que le saquen la amiodarona. Perfecto. Acá la doctora Mirna
Genaro No sé si nos contesté, pregunta... ahí está el doctor Altamirano, que lo estoy viendo en la foto. Sí. La doctora Mirna... Doc, ¿quiere preguntar algo más? Doctora Altamirano, ¿quiere preguntar algo más? No, está perfecto. Perfecto. Entendido. Gracias. Mirna, ¿querés preguntarle? ¿Sí? No se escucha, está muteada. Sí. Excelente charla, doctora. La verdad que quedó fantástica toda la información. Es muchísimo, es cierto que es muchísimo la patología tiroidea. Yo lo que le quería preguntar era, acá en Catamarca, en su actuar diario y desde que comenzó a trabajar como médica, ¿qué prevalencia hay de patología tiroidea? ¿Qué patología vio en sí más prevalente acá en Catamarca? Bueno, la más prevalente es el hipotiroidismo, ¿no es cierto? La tiroiditis autoinmune, que ya dijimos, constituye el 90%, la más prevalente es el hipotiroidismo primario, y dentro del hipotiroidismo primario la tiroiditis autoinmune, esa es la más común. La patología nodular tiroidea, no tanto con función hipertiroidea, ¿no? A veces eutiroidea o hipotiroidea, y bueno, cánceres papilares sobre todo. También vimos casos de tirotropinomas, que son rarísimos, que hicimos un trabajo científico en el hospital, de tirotropinoma, porque era un paciente con signos y síntomas de hipertiroidismo clínico. Me acuerdo que un residente, bueno, le había pedido el perfil tiroideo, no sé si vos te acordás, Leticia, creo que compañero tuyo, y bueno, decía, no puede ser, porque este paciente tiene T3 y T4 elevadas y TSH baja, eso está mal, y lo hizo repetir, y era un hipertiroidismo secundario, no era un hipertiroidismo primario, por ejemplo. Bocio endémico por déficit de yodo prácticamente no existe. Hay bolsones en el norte de Belén, dicen, pero después vimos patología, cuando estábamos en el hospital, que fuimos a hacer un trabajo ahí no me acuerdo cómo se llamaba la localidad en el norte de Belén, que tenía una enfermedad, un bocio multinodular de origen genético por mutaciones. Bueno, cosas más raras. Pero en general, lo que se ve, y enfermedad de Graves también hay enfermedad de Graves, algunas, la mayoría que responden al danantisol, otras al radioyodo, muy pocas quirúrgicas, muy pocas. Y como complicación, y coma mixedematoso, vimos en el hospital, algunos, desgraciadamente en esta altura del siglo XXI avanzado, realmente ver coma mixedematoso por problemas de suministro de medicación y falta de diagnóstico, ¿no? Diagnóstico tardío. Y síndrome de Sheehan también, o sea, por los hipotiroidismos secundarios, ya sea hipófisos hipotalámicos, debemos estudiar todo el resto de los ejes, ¿no? Porque generalmente no vienen solos. Bastante patología, pero ya lo más prevalente es eso, hipotiroidismos, por tiroiditis autoinmune y nódulos tiroideos, y dentro de los nódulos la mayoría son benignos, prácticamente el 90%, pero bastantes cánceres papilares. Sí, es lo más frecuente. Sí. Otra pregunta de Rodrigo nos pone que en Catamarca no contamos con congelación intraoperatoria. Sí. ¿Y en qué casos indicaríamos una lobectomía? Ese es un problema serio que no tenemos ese diagnóstico. La tendencia actual en la cirugía de tiroides por carcinoma diferenciado de tiroides es ser lo más cauto. Algunos hacen lobectomía, otros hacen conducta expectante de microcarcinomas, cosa que es bastante complicado para entender uno que se ha formado con otros criterios, ¿no? Esto de la falta, lo que dijimos, este concepto nuevo de no hacer yodo radioactivo ablación a todos los pacientes con cáncer papilar o folicular. Entonces,
la indicación de una lobectomía para un paciente con un cáncer papilar, un Bethesda 4, un Bethesda 5, con citología correspondiente, la verdad que es bastante dificultoso. Uno tiende a hacer directamente la tiroidectomía total, ¿no? De ambos lóbulos, sobre todo porque muchos pacientes tienen no solamente el cáncer papilar, sino tienen otros nódulos, digamos, que no son el cáncer en el lóbulo contralateral. Es difícil, la verdad que ahora si un paciente tiene un diagnóstico, un Bethesda 4-5, con ganglios vistos ecográficamente sospechosos, bueno, ese no hay duda que hacemos la tiroidectomía total, pero la lobectomía necesitaríamos la biopsia por congelación, es cierto. Claro. ¿Cierto? Ese es un problema, eso tiene que solucionarse. Los cirujanos tendrían que poner énfasis en exigirle al patólogo o al citólogo que esté, porque es un problema de equipo de trabajo, me parece. Sí, sí, ¿no? Sí, tal cual. Nos pasa mucho en las cirugías oncológicas en general, que lo ideal sería que tengamos el patólogo intraoperatorio, pero al ser tan pocos en la provincia y alta la demanda, se complica mucho. En algunos casos puntuales se pudo llegar a hacer, pero es muy difícil, muy difícil. Sí, muy difícil. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, muchas felicitaciones tengo acá en el chat. Excelente la charla, doctora. La verdad que fue muy lindo escucharla. Le vuelvo a agradecer de parte de la comisión del Colegio Médico que haya aceptado en participar en este módulo. Y bueno, la acompañamos, digamos, la invitamos que nos acompañe a continuar con el módulo de endocrinología con los otros colegas. Y bueno, buenas noches a todos y les agradezco que estén presentes. Muchas gracias a ustedes. Que descanse, Doc. Un beso enorme. Solo admiración, Liliana, y agradecimiento por haber estado acá. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el viernes que viene. Que yo fui alumna, fui residente y alumna de la doctora. Un placer, la verdad, volver a... ¿Qué tenemos el viernes que viene, Leticia? Creo que Adrenal, ¿no, Rubén? Sí, viene el doctor Olmos con patologías de síndrome de Cushing y de Addison. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches a todos. Gracias. Buen fin de semana a todos.